Ahora que hemos analizado el trasfondo del encarcelamiento de Pablo, estamos en posición de explorar su continuo ministerio durante su encarcelamiento. Como veremos, Pablo no perdió el tiempo durante su estancia en prisión. Por el contrario, continuó sirviendo activamente como un ministro del Evangelio de Jesucristo. Pablo era un apóstol. Jesús lo había llamado y entrenado personalmente, y lo nombró su embajador, su emisario del pacto. Aunque hoy nos parezca extraño, el oficio de Pablo y su tarea designada no cesaron aun cuando estuvo encarcelado. Por el contrario, en la providencia de Dios, la prisión era exactamente donde Dios quería que Pablo estuviera en este momento de su vida. El mismo Dios había orquestado los eventos para que Pablo estuviera en prisión en Roma, para que Pablo tuviera la oportunidad de difundir el Evangelio de Cristo al mundo occidental. Tenemos dos fuentes principales de información sobre el continuo ministerio del apóstol Pablo durante sus años de encarcelamiento. Por un lado, el libro de los Hechos nos dice muchas cosas sobre el ministerio de Pablo en ese momento. Por otro lado, las diferentes cartas a las iglesias de Pablo muestran una visión de su ministerio dentro de la prisión. Comencemos examinando lo que el libro de los Hechos nos dice sobre el ministerio de Pablo. Las experiencias de Pablo durante su encarcelamiento en Cesarea y Roma eran muy importantes para Lucas, el autor del libro de los Hechos. Él dedicó casi 9 capítulos a eventos relacionados con este periodo de la vida de Pablo. Desde la decisión de Pablo de ir a Jerusalén y Roma, en Hechos capítulo 19, versículo 21, hasta el final del libro de Lucas en Hechos capítulo 28, versículo 31. Lucas detalló el propósito de su arresto en Jerusalén y el encarcelamiento que le siguió. Estos capítulos están llenos de detalles, pero por lo menos 3 temas principales aparecen en muchas ocasiones. El conocimiento del futuro sufrimiento de Pablo, su conocimiento del propósito de Dios en este sufrimiento que venía, y su conocimiento de la manera en que las bendiciones de Dios serían derramadas a través de su sufrimiento. Primero, Pablo estaba consciente de que su servicio a Cristo estaba a punto de traer grandes penas y sufrimiento a su vida. En Hechos capítulos 19 al 28, Lucas describió que Pablo tenía conocimiento sobre sus futuras penalidades. Pablo sabía que sería encarcelado y sospechaba que tal vez incluso lo matarían. Por ejemplo, escuche estas palabras de su discurso a los ancianos efesios en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 25. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo sé que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Después, en Hechos capítulo 21, versículo 13, les dijo a los creyentes en Cesarea: porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba consciente de las dificultades que le esperaban en su servicio a Cristo y su Evangelio, e incluso estaba dispuesto a ser martirizado. En segundo lugar, Pablo estaba bien consciente del propósito de su sufrimiento. Él sabía que si en los planes de Dios estaba su sufrimiento, también en los planes del Señor usaría este sufrimiento para promover el Evangelio. Pablo creía que Dios usaría su sufrimiento para extender el Evangelio cristiano. Él sabía que cualquier sacrificio que tuviera que hacer valdría la pena porque sería la manera de Dios de promover las buenas nuevas de salvación en Cristo. Escuche de nuevo lo que les dijo a los ancianos efesios en Hechos capítulo 20, versículo 24. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba convencido de que su ministerio en la prisión
incluiría testificar por el Evangelio, y que parte de su tarea como apóstol era sufrir estas adversidades. En lugar de opacar el ministerio apostólico de Pablo, el encarcelamiento sería el medio por el cual Pablo logró su ministerio. De hecho, cuando leemos en otra parte del libro de los Hechos, esto es precisamente lo que pasó. En Hechos capítulo 22, versículos 1 al 21, leemos que cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, presentó su testimonio cristiano a la multitud. Esto lo guiaba hacia su muerte. En Hechos capítulo 23, versículos 1 al 10, Lucas explicó que Pablo testificó el Evangelio y la resurrección de Cristo ante el concilio, el cuerpo gobernante judío. Entonces, en Hechos capítulo 24, versículos 14 al 26, aprendemos que Pablo proclamó el Evangelio a la corte cesarea, tanto públicamente a su audiencia como personalmente al gobernador Félix y su esposa judía Drusila. También se nos ha dicho que Félix estuvo hablando regularmente con Pablo por un período de 2 años. Continuando en Hechos capítulo 25, versículo 18, al capítulo 26, versículo 29, Lucas nos dice que Pablo proclamó el Evangelio al nuevo gobernador Festo, así como al rey judío Agripa y su esposa Berenice. También en Hechos capítulo 28, versículos 23 al 31, Lucas explica que Pablo regularmente predicaba el Evangelio del reino de Dios a todos los que venían a verlo en Roma. En Hechos capítulo 23, versículo 11, las palabras de Cristo a Pablo resumen el propósito de todo este sufrimiento. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo sufrió para extender las buenas nuevas de Cristo desde Jerusalén hasta Roma. En tercer lugar, Pablo estaba muy consciente de las bendiciones de Dios sobre su ministerio durante este tiempo. El registro de Lucas en Hechos capítulos 19 al 28 deja claro que el testimonio del Evangelio de Pablo se extendió con las grandes bendiciones del Espíritu de Dios. Lucas también nos dice que el ministerio de Pablo incluía otras cosas que le ayudaban a proclamar el Evangelio y las aplicaba a la vida de las personas. Por ejemplo, recibió e interpretó visiones para proteger la vida de los que iban en el barco que chocó con el arrecife. Sanó al enfermo en Malta. Asimismo, atendió las necesidades individuales de los creyentes que vinieron a verlo. Además de la información que está en el libro de los Hechos, podemos aprender mucho sobre el ministerio continuo de Pablo durante su encarcelamiento, de sus cartas del Nuevo Testamento a las iglesias en Colosas, Éfeso, Filipos y al hombre colosense Filemón. Hay muchas maneras de resumir el ministerio de Pablo, pero por lo menos hay 4 temas principales. Aunque estaba físicamente preso, Pablo siguió ministrando, predicando el Evangelio a varios mandatarios y a sus visitantes, orando en nombre de las iglesias y de los creyentes alrededor del mundo, sufriendo muchas adversidades para el beneficio de la iglesia y, claro, escribiendo y enviando cartas a varias iglesias y personas alrededor del mundo. Primero, Pablo predicó el Evangelio durante este tiempo. Como hemos visto, Pablo soportó la prisión principalmente para ganar nuevas oportunidades de proclamar el Evangelio, y sus cartas de la prisión confirman esta idea. Esto lo vemos no solo porque él mismo se identificaba regularmente como embajador de Cristo en sus cartas, sino también en las oraciones que pedía de las iglesias a las que él les escribió. Por ejemplo, escuche su petición en Efesios capítulo 6, versículos 19 al 20. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo sabía que, incluso en su prisión, su principal responsabilidad era proclamar el Evangelio, por lo que le pidió a los efesios que oraran por él
para que tuviera la fuerza para cumplir su responsabilidad apostólica. Similarmente, en Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, escribió: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo quería que oraran por él, para que tuviera la oportunidad de predicar el Evangelio y poder aprovechar las buenas oportunidades que se le presentaran. Segundo, Pablo estaba en constante oración por las iglesias. Según las cartas de Pablo, su ministerio se extendió más allá de proclamar el Evangelio a los no creyentes. También incluía constantes oraciones por las distintas iglesias y creyentes alrededor del mundo. Prácticamente, lo más seguro es que el encarcelamiento de Pablo de hecho haya incrementado el tiempo que usaba para la oración. Durante sus viajes misioneros, generalmente estaba ocupado viajando o incluso trabajando para sostenerse económicamente. Pero en prisión, él no tenía nada que hacer, ningún lugar para viajar y pocas distracciones. Esto le daba mucho tiempo para orar, y por el testimonio de sus cartas, parece que Pablo usó mucho de este tiempo en orar por otros. Escuche el testimonio de Pablo en cuanto a sus oraciones por otros creyentes en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo oraba constantemente y de forma regular por los efesios. Él creía que la oración era poderosa y esperaba que Dios honrara sus oraciones bendiciendo a los efesios. Los esfuerzos de Pablo en la oración formaron un ministerio fuerte y valioso para aquellos que no estaban cerca. De una manera muy parecida, en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 9, él explicó que oraba regularmente por la iglesia de Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 9, leemos sobre su compromiso con la iglesia en Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También oró por personas específicas, como Filemón, Apia y Arquipo en la iglesia de Colosas. Por ejemplo, en Filemón versículo 6 escribió: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En todos estos pasajes, vemos que Pablo se comprometió a orar por sus compañeros creyentes, buscando muchas bendiciones de Dios para ellos. En tercer lugar, además de predicar y orar, el ministerio de Pablo en prisión incluía sufrimiento a favor de otros. Ahora, en sí mismo, el sufrimiento es un agobio, no un ministerio. Pero cuando el fin y la cosecha del sufrimiento están a favor del reino de Cristo por medio del Evangelio, el sufrimiento es una forma correcta de ministerio cristiano. Los cristianos siempre han sufrido y siempre sufrirán hasta que Jesús regrese. La Biblia nos lo asegura. Ahora, eso no significa que todos los cristianos sufren de la misma manera o al grado que sufrió Pablo. Pero Dios ha ordenado que hasta que Jesús regrese para terminar su obra, hasta que Él haya consumado su reino en la tierra, sus enemigos seguirán luchando contra Él. Y esto significa que el pueblo de Jesús continuará sufriendo. Pero la vida de Pablo demuestra algo: nuestro sufrimiento no es en vano. Al contrario, el sufrimiento de los santos bendice a la iglesia. El sufrimiento de los cristianos testifica para el Evangelio y aumenta la gloria que heredará la iglesia. Sufrir por causa del Evangelio
es un ministerio poderoso y con gran propósito. En primer lugar, es un testimonio indiscutible a la verdad del Evangelio. Por eso normalmente nos referimos a los cristianos que mueren por su fe como mártires o testigos. Ya hemos visto varias maneras en que el sufrimiento de Pablo le dio oportunidades para predicar el Evangelio, pero también animó a otros a proclamar el Evangelio. Escuche las palabras de Pablo en relación con esto en Filipenses capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Además de esto, es correcto pensar en el sufrimiento como un ministerio porque les asegura beneficios a otros. Después de todo, Jesucristo sufrió por los pecadores y murió para salvarnos. Y las Escrituras nos enseñan a seguir el ejemplo de Jesús, específicamente sufriendo por causa de otros. Como creyentes, debemos estar dispuestos a sufrir penalidad e incluso la muerte por el beneficio de otros, y debemos estar agradecidos del sufrimiento que otros llevan por esta causa. Cuando el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». Pablo lo creyó. Como hemos visto, él estuvo dispuesto a ir a prisión e incluso a morir si era en favor del Evangelio. Leemos sobre su disposición para sufrir por otros en Efesios capítulo 3, versículo 13. «Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria». El punto de Pablo aquí era que su encarcelamiento le permitió promover el Evangelio en nuevos lugares y a nuevas personas, trayendo cada vez un mayor número de personas a la fe en Cristo. Cuando el Evangelio se extiende y la iglesia crece, aumenta la gloria que todos los creyentes heredarán. En tercer lugar, las cartas de Pablo demuestran que su sufrimiento era una continuación del sufrimiento mismo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo hizo la mayor declaración con respecto a su sufrimiento. «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia». En Colosenses capítulo 1, Pablo afirmó e hizo énfasis en la absoluta suficiencia de Cristo. Así, cuando dijo lo que falta de los sufrimientos de Cristo, Pablo no quiso decir que la muerte de Cristo no era suficiente para salvarnos, ni que los creyentes agregan su propio mérito a la muerte de Cristo. Más bien, Pablo quiso decir que el trabajo de Jesús aún no termina. Cuando Jesús murió y después ascendió al cielo, dio un gran golpe contra el mal y ganó eficazmente la guerra contra sus enemigos demoníacos. Pero Pablo sabía que las fuerzas satánicas continúan luchando contra Cristo y su reino. Jesús no quiere destruir totalmente a sus enemigos hasta que Él regrese en gloria. Hasta entonces, la iglesia debe seguir con el sufrimiento que Dios nos ha mandado. Y debido a que Jesús nos ama tiernamente, y a que se hace uno mismo con todos los creyentes, Él sufre cuando nosotros sufrimos. En un sentido muy real, el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo. Este es justo el punto que el mismo Jesús comunicó a Pablo durante la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Pablo, entonces conocido como Saulo, perseguía cristianos activamente, mandándolos a prisión y buscando sus muertes. Pero mientras iba rumbo a Damasco para arrestar a los cristianos de ese lugar, Jesús lo encontró en el camino, lo derribó al suelo y le reveló la verdad. Esa parte de la conversación entre Jesús y Pablo está registrada en Hechos capítulo 9, versículo 5. Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús le dejó claro a Pablo
que perseguir a los creyentes es perseguir al mismo Jesús, y por consiguiente, cuando un creyente sufre, Jesús también sufre. En resumen, entonces, Cristo debe sufrir hasta su regreso, y Él sufre a través del sufrimiento de su cuerpo, la Iglesia. Pero cuando su sufrimiento termine, finalmente derrotará a todos sus enemigos por completo y glorificará a su Iglesia. Pablo tuvo el privilegio de ayudar a Cristo a cumplir con ese sufrimiento. Además de indicar que predicó, oró y sufrió como apóstol, las cartas de Pablo también demuestran que se comprometió fuertemente con el ministerio, escribiendo mientras estaba preso. El ministerio de escritura de Pablo, durante los años de su encarcelamiento, se muestra en las cartas del Nuevo Testamento a las iglesias en Colosas, Éfeso, Filipos y al hombre colosense Filemón. A través de estas cartas, Pablo pudo llevar el ministerio pastoral apropiado a personas e iglesias. Y gracias a que estos escritos se han conservado para nosotros en el Nuevo Testamento, el ministerio de Pablo se ha multiplicado a lo largo de todo el mundo durante los últimos 2000 años. Los escritos de Pablo revelan un ministerio enriquecido a las personas e iglesias con quienes mantenía una relación. Él sabía muchas cosas sobre sus circunstancias y sobre ellos personalmente. Como resultado, Pablo pudo dirigirse a problemas específicos que concernían a sus lectores, tanto personales como teológicos. Incluso a algunos les dio instrucciones personales por nombre. A pesar de su imposibilidad de viajar, el ministerio de Pablo estaba bien informado y encajaba perfectamente a las situaciones específicas de las personas e iglesias a quienes les escribió. Considere, por ejemplo, que en su carta a los Filipenses, Pablo entró en el ministerio pastoral exhortando a dos mujeres, Evodia y Síntique, a reconciliarse entre sí. Estas eran mujeres que Pablo conocía, mujeres que habían laborado junto con él, pero que habían entrado en discordia. La preocupación de Pablo por ellas era personal y de amor, y la solución a su problema iba con un cariño profundo. Las palabras para ellas las leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. De una manera muy parecida, Pablo también exhortó a la conciliación entre creyentes en el libro de Filemón. Allí intercedió a favor de un esclavo llamado Onésimo, quien había huido de su amo colosense Filemón. De hecho, todo el libro de Filemón está dedicado a pedirle a Filemón que reciba en gracia a Onésimo. Según la carta de Pablo a Filemón, después de huir, Onésimo había buscado a Pablo, el amigo de Filemón. Y bajo el ministerio de Pablo, Onésimo se volvió cristiano. Es más, Onésimo permaneció con Pablo y lo atendió en la prisión. Así que, el ministerio de Pablo hacia Onésimo y Filemón era profundamente personal y se preocupó como su pastor y su amigo por reconciliarlos en su relación. Pablo también dirigió sus cartas a los problemas teológicos que envolvían a la iglesia en general, proveyendo instrucción con autoridad apostólica con mano pastoral. Su ministerio de enseñanza como representante con autoridad de Cristo no flaqueó durante su encarcelamiento. Más bien, Pablo continuó proporcionando revelaciones infalibles de verdad durante ese tiempo y continuó aplicando esa verdad a la iglesia por medio de sus cartas. Como hemos visto, tanto el libro de los Hechos como las cartas de Pablo del Nuevo Testamento indican que Pablo estaba activamente involucrado en el ministerio durante su encarcelamiento. Él sabía que Dios le había mandado la prisión como una oportunidad para propagar el Evangelio y para dar ejemplo a los santos. Así, inspirado con este conocimiento, dirigió un sólido ministerio de predicación, oración, sufrimiento y escritura, por el cual cumplió fielmente con todas sus encomiendas como un apóstol de Jesucristo. Ahora que hemos presentado el trasfondo del encarcelamiento de Pablo y hemos explicado su continuo ministerio durante su encarcelamiento, estamos listos para ver la unidad teológica de sus epístolas de la prisión. En esta sección,
Exploraremos algunos de los temas doctrinales que las epístolas de la prisión comparten en común y explicaremos cómo estos encajan en el sistema teológico más amplio de Pablo. Las cartas de Pablo de la prisión comparten algunos fundamentos doctrinales importantes. Básicamente, todas ellas testifican el mismo evangelio. Pero más allá de esto, todas comparten una manera común de presentar ese evangelio y tienden a dar énfasis a los mismos aspectos de ese evangelio. Esto no quiere decir que son idénticas entre sí, pero hay un gran concepto que los une, un fundamento común del que todas ellas dependen. Y ese fundamento común es el hecho de que Jesucristo es el conquistador y gobernante de toda la creación.